Bueno, vamos a ver otro tema de choque. ¿Qué es el choque? Es un estado donde hay una disminución grave y generalizada del riego sanguíneo hacia los tejidos. Que si se logra prolongar esta situación, va a ocasionar una alteración de la función celular. Existen varios tipos de choques, como tenemos choque hipovolémico, que es el más representativo y el más estudiado de los choques. Tenemos choque neurogénico, cardiogénico, anafiláctico y séptico. Vamos a definir cada uno de ellos y cuáles son las posibles causas que lo originan. Pues también hablar del mecanismo fisiopatológico. El choque hipovolémico es un estado patológico caracterizado por un fracaso agudo generalizado del sistema circulatorio, provocado por una disminución brusca de la volemia, que conlleva que el suministro de sangre sea insuficiente para proporcionar oxigenación y nutrición normal requerida para la célula. Esta es una de las cosas más frecuentes porque es una disminución de la volemia, algo fracaso agudo. O sea que, ya sea por diarrea, sangrado, pues nos pueden llevar este tipo de choque, por lo tanto, es más común y mejor estudiado, como ya hemos dicho. De las causas que puedan choque hipovolémico pueden ser por pérdida externa de líquido o un secuestro interno. Para las pérdidas externas de líquido tenemos las hemorragias, también tenemos desde el punto de vista gastrointestinal, como vómito y diarrea, por a nivel renal, como ser la diabetes mellitus, o la diabetes insípida, exceso de diuréticos, también implica por causas cutáneas, como ser las quemaduras bastante severas, la sudación, o sudoración excesiva, piel insensible de agua y sin restitución. Y punto de vista externo, las fracturas, como las fracturas de fémur, que son sangrados bastante profusos, o un secuestro en tercer espacio, como ser una citis por peritonitis, cirrosis, pancreatitis, una obstrucción intestinal, neumotoras y hemoperitoneo. Choque neurogénico se caracteriza por una vasodilatación con pérdida del tono vasomotor. Está marcada que la cantidad normal de sangre va a ser incapaz de llenar el sistema circulatorio y por tanto el retorno venoso y el gasto cardíaco van a reducirse. O sea, le cuesta llegar hacia el corazón porque todo queda secuestrado en la luz de los vasos sanguíneos por esa vasodilatación por pérdida del tono vasomotor. Las causas que nos pueden llevar a esto, pues hay fármacos como anestesia y antihipertensivos, barbitúricos que nos pueden sanar esta situación. Una lesión de la medicina para dar un choque neurogénico que puede ser mortal para el paciente. También la hipotensión ortostática, que es una insuficiencia autonómica primaria, o por pacientes con neuropatías periféricas. El choque cardiogénico es una disminución de la perfusión tisular secundaria a una caída importante de la presión arterial debido a una falla de la bomba miocárdica. En otro PC, se puede buscar unos textos que dicen falla de la bomba miocárdica es un choque cardiogénico. Las causas, infarto de miocardio, arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva grave, protección mitral o aórtica aguda, un taponamiento cardíaco, contusión, una fase tardía de cualquier tipo de choque. O sea, todos los choques terminan en un choque cardiogénico, por tanto, una parada cardíaca. Choque anafiláctico es una respuesta exagerada ante un antígeno o sea, no antigénica que va a resultar la generación y liberación de mediadores químicos muy activos que van a actuar sobre órganos diana, siendo los órganos más afectados el sistema hemodinámico y el sistema respiratorio. Entre las causas tenemos de choque anafiláctico de los procesos mediados por inmunoglobulina. Tenemos alergia a los antibióticos como penicilina y cefalosporina, algunas proteínas extrañas como el suero, ACTH, la adrenocorticotrófica, hormona de adrenocorticotropina, venenos de serpientes o insectos, algunos pacientes con alergia a algunos alimentos como huevos, pescado, leche, etcétera. También un agente terapéutico en el choque anafiláctico como relajantes musculares locales. Tenemos también formadores de inmunocomplejos, cuando una tampón de sangre o son derivados nos puede dar este tipo de choque anafiláctico. También alteración del metabolismo de ácido araquidónico, como la aspirina, que nos puede dar el choque.
degradación directa de los mastocitos, los opiáceos, medios de contraste también, y pacientes con anafilaxias idiopáticas. El choque séptico, que se caracteriza por ruido insuficiente en los tejidos después de una bacteremia. Eso suele ser causado más frecuente por los hilos gram negativos, aunque también están hongos, están bacterias, hasta virus para el choque séptico. Esto causa una insuficiencia circulatoria y una lesión difusa en los tejidos y las células. Va a provocar un estancamiento en la microcirculación. Las causas de choque séptico, no, las causas más frecuentes son los gram negativos, los positivos, como estafilococo, neumococo y estreptococo. Los negativos, la Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas y Serratia. Y también puede ser originada por la endotoxina liberada por los agentes infecciosos. También tenemos una clasificación fisiopatológica de los choques. Tenemos el choque hipovolémico, que se puso anteriormente, que dio una disminución del volumen circulatorio. El choque cardiogénico, que dio un gasto cardíaco inadecuado. Los dos coinciden con la clasificación anterior, pero aquí tenemos choque por obstrucción, ¿verdad? Esto se debe a una obstrucción mecánica del flujo sanguíneo central. Y esto puede ser en cualquier sitio de la circulación sistémica, sea pulmones o en el corazón. Entre los ejemplos está el taponamiento cardíaco, la embolia pulmonar, hipertensión pulmonar, un tumor cardíaco, estenosis de las válvulas. Otro lesión de choque fisiopatológico de choque por distribución que involucra a los otros tipos de choque, en donde hay una disfunción vasomotora y microcirculación. Hay un cambio de la resistencia o la permeabilidad vascular por causas diversas que originan un gasto cardíaco inadecuado, a pesar de un volumen circulatorio normal. Todas las causas de este tipo de choque cursan con una marcada disminución de la resistencia periférica, o sea, hay una dilatación, ¿no? Y una redistribución de la sangre dentro del sistema venoso. Este tipo de choque, los clásicos, choque séptico, choque de choque neurogénico, que hacen ese secuestro de sangre en la luz de los vasos sanguíneos. El choque tiene etapas. Etapa inicial, es cuando empieza la causa que origina el choque. Si da tiempo, pues al inicio va a haber una parte compensatoria que permite al paciente mantenerse estable, pero luego entra una etapa progresiva, o sea que va empeorando, y una etapa irreversible que ya no hay vuelta atrás, o sea que el paciente puede fallecer. Entonces, la etapa inicial es donde el déficit de volumen sanguíneo es relativamente menor, y en el cual el paciente puede estar asintomático. Y entre esos estar asintomático porque está en una etapa compensada, o eso choque compensado o choque no progresivo. Aquí la circulación se encuentra estar disminuida, pero está perdiendo el paciente. Vemos los diferentes tipos de choque, ¿verdad? Que puede originar esa situación de la circulación de sangre hacia el corazón, que puede ser impulsar toda la circulación sistémica. Aquí se activan mecanismos compensatorios para que se conserve la presión arterial y se fomente un riego sanguíneo hacia órganos vitales, hígado, corazón, cerebro, sea una redistribución de flujo. Al desarrollar el choque, la incapacidad de satisfacer las necesidades celulares va a tener que dar mecanismos compensatorios para permitir, pues, que se mantenga un gasto cardíaco adecuado a través de las contracciones del ventrículo izquierdo y tratar de mantener una presión arterial en valores casi normales. Esos mecanismos compensatorios, pero al final logran tener un aumento de la frecuencia cardíaca y en la fuerza de contracción va a provocar vasoconstricción a nivel sistémico a través del sistema simpático. Hay liberación de adrenalina y adrenalina de la médula suprarrenal. Todos estos son los principales cambios que van a ocurrir para los mecanismos compensatorios. Todo eso de vasoconstricción, restricción de flujo, aumento de la frecuencia cardíaca se le conoce como choque compensado o no progresivo. Como menciona, compensa lo suficiente para que se esté deteriorando la circulación. O sea, trata que el paciente se mantenga funcional. Los factores que hacen que se recuperen de grados moderados de choque son todos los mecanismos de control de retroalimentación negativa de la circulación, que intenta que el gasto cardíaco y la presión arterial recuperen su valor normal. O sea que de retroalimentación negativa es decir que todos esos factores que se están presentando debe dar la contraria. O sea que si se aumentó, yo lo voy a bajar. Ejemplos de estos mecanismos compensatorios
retroalimentación negativa tenemos los reflejos baroreceptores. Es decir, que hay una potente estimulación simpática en la circulación sistémica. Este reflejo estimula el sistema vasoconstrictor, ¿verdad? Simpático, o sea, se libera que carga de adrenalina por el centro vasomotor, que va a tener un efecto de contracción arteriola de la circulación sistémica, aumentando la resistencia periférica de todo lo que se hace en una hipertensión. O sea, en este caso, si el paciente está hipotenso, pues aquí va a haber la presión que le lleva a esos valores casi normales. También esta estimulación simpática favorece que las venas y los vasos venosos se contraigan, ayudando a mantener un retorno venoso adecuado, a pesar de la disminución de volumen de sangre. O sea, impulsa más a la sangre más rápido hacia el corazón. Y la actividad cardíaca, ahora que hace ese sistema de simpático, de aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón. Otro mecanismo de retroalimentación negativa es la respuesta isquémica del sistema nervioso central. O sea, a medida que se reduce el flujo sanguíneo central por el choque, esto va a reducir el flujo hacia el centro vasomotor y va a provocar cierto grado de isquemia. Entonces estimula el sistema simpático en todo el cuerpo. Pero esto va a ocurrir cuando la presión arterial cae por debajo de la presión arterial de 50 milímetros de mercurio. Otro mecanismo de retroalimentación negativa es la formación de angiotensina. La angiotensina 2, recordemos que es un potente vasoconstrictor y contrae todas las arterias periféricas. Y además, la angiotensina, por mecanismos indirectos, produce un aumento de la concentración de agua y sale de los riñones por la estimulación de la aldosterona que hace en la glándula suprarrenal, ¿no? Otro mecanismo de retornación negativa es la formación de vasopresina, eh, que también puede ser estimulada por la misma angiotensina 2, también por esa vasoconstricción que ocurre a nivel renal. Lo que hace la vasopresina es que contrae arterias y venas periféricas y aumenta la retención de agua por los riñones. Entonces, el mecanismo fisiológico principal de la vasopresina es aumentar la permeabilidad del agua en los túbulos renales, de túbulos distales del riñón y tubos colectores. En un caso de choque también tiene esta función de vasoconstrictor. Otro mecanismo de retornación negativa, la relación inversa del sistema circulatorio. Los vasos sanguíneos se contraen alrededor del volumen sanguíneo reducido, de manera que el volumen sanguíneo disponible llene de forma más adecuada la circulación, y esto va a favorecer para que el flujo sanguíneo llegue más rápido hacia el corazón. Los mecanismos que tienen la finalidad de normalizar el volumen sanguíneo es que se absorbe grandes cantidades de líquidos en el tubo digestivo, también absorción de líquidos procedentes de espacios intersticiales hacia los capilares sanguíneos, conservación de agua y sal por los riñones, incremento de la sed, aumento del apetito por la sal, y esto hace que la persona pues, tiende a buscar agua salada y alimentos salados. Otro es la liberación de la adrenocorticotrópica o la corticotropina, que tiene su función de secretar glucocorticoides, el cortisol y mineralocorticoides como la aldosterona en la suprarrenal. La aldosterona pues, favorece la absorción de sodio a unos riñones, en cambio, por los glucocorticoides va a dar el aporte energético a aquellas células que están con bajo aporte de nutrientes o de oxígeno. Luego pasa esa etapa compensatoria y eso permite pues, que el personal de salud estabilice al paciente encontrando la causa que está originando el choque. Si llegó a tiempo a consulta o emergencia. Pero caso que la causa no permitió esas compensaciones o tratarlo lo más rápido o llegó tarde el paciente, puede entrar a una etapa de choque progresivo. Aquí los mecanismos compensatorios ya no pueden mantener la circulación adecuada. Y va a haber una falta de riego, de sangre hacia los tejidos, órganos vitales. Y va a provocar un daño fisiológico de dichos órganos. Entonces, cuando el choque es sumamente grave, todos aquellos mecanismos de retroalimentación negativa se vuelven retroalimentación positiva. O sea, y eso hace un ciclo vicioso que lo que va a hacer es empeorar más al paciente, ¿verdad? Desde esos unos mecanismos de retroalimentación positiva tenemos la depresión cardíaca. Cuando la presión arterial cae a un valor suficientemente bajo,
el flujo sanguíneo coronario disminuye por debajo de lo necesario para una adecuada nutrición del miocardio. Y esto debilita el corazón y de este modo disminuye más el gasto cardíaco del paciente, ¿verdad? Recordemos que cuando la aorta está impulsando su sangre, que ahí nacen las arterias coronarias, eso también va a estar llegando al miocardio, ¿no? Si se reduce el gasto cardíaco, entonces se reduce el flujo de las coronarias y por lo tanto reduce la concentración de nutrientes del corazón y oxígeno, y el oxígeno del corazón. Y esto va a debilitarlo paulatinamente y así va a ir reduciendo el gasto cardíaco, es en un ciclo vicioso. Lo otro, el fracaso vasomotor. Como ya hemos comentado en las etapas iniciales, pues esa, en el choque va a haber una activación del sistema simpático por producción de flujo sanguíneo cerebral para tratar de mantener la presión arterial normal, pero a medida que está empeorando desde el choque, se reduce aún más el flujo sanguíneo del centro vasomotor y se reprime. Y de esta manera pierde ese mecanismo compensatorio del cuerpo y deja de producir adrenalina. Bloqueo de pequeños vasos, este es sanguíneo. La causa de este bloqueo es un enlentecimiento del flujo sanguíneo en la microvascularización, debido a que ese metabolismo celular, a medida que va progresando el choque, va a provocar un mecanismo anaerobio, provocando un incremento de ácidos hacia los vasos sanguíneos y hacia una acidez local. Y esta acidez puede provocar aglutinación de la sangre, formando coágulos diminutos, provocando tapones, ¿verdad?, de los vasos sanguíneos pequeños, dificultando el flujo sanguíneo. Otro es el aumento de la permeabilidad de los capilares. La falta de oxígeno y la de nutrientes provoca un aumento de la permeabilidad de los capilares y esto permite que grandes cantidades de líquidos del espacio ocular se pasen hacia el intersticio, haciendo así que se reduzca más el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco, complicando más el choque. Liberación de toxinas también de los tejidos isquémicos, como histamina, serotonina, enzimas tisulares, que provocan pues, un deterioro más hacia la circulación sanguínea. Endotoxinas, liberadas por bacterias gram negativas muertas en el intestino. Esta restricción de flujo que se mencionaba, pues, hace vasoconstricción de diferentes órganos. Uno de ellos es el intestino, se reduce el flujo sanguíneo y esto provoca pues una mayor formación y absorción de sustancias tóxicas de las bacterias que están muriendo ahí en la ruta intestinal. Las toxinas causan un aumento del metabolismo celular y una depresión cardíaca. Deterioro celular generalizado. El órgano que más se afecta es el hígado, producido por la falta de nutrientes suficientes en la célula hepática y también debido a la exposición de los hepatocitos a tóxicos. Los efectos celulares nocivos son los siguientes. Se disminuye el transporte activo de sodio y potasio, y haciendo que se acumule sodio y cloro en la célula y el potasio se pierde de la célula. Como habíamos explicado, se hace una inversión de la función de la bomba sodio-potasio y esto ocasiona que el sodio provoque edema para celular porque queda retenido en las células. Como hemos mencionado, pues la célula se edematiza por la acumulación de sodio. También va a haber un descenso del aislamiento con de los patocitos y de otros tejidos. Aquí los lisosomas de las células mucho tiempo también se rompen, permitiendo la liberación de enzimas hidrolíticas que van a dañar más a la célula y destruirla. Puede haber una disminución también del uso de la glucosa y también reducción de muchas hormonas como la insulina. También vamos a encontrar estos mecanismos de retroalimentación positiva, necrosis tisular en el choque grave. Aparecen áreas parchadas, necrosis, debido a que no todas las células se lesionan por igual en el choque, porque unos tejidos poseen una mejor creación sanguínea que otras. También tenemos la acidosis en el choque. La disminución de oxígeno de los tejidos ocasiona la disminución del metabolismo oxidativo y así que las células activan el mecanismo anaerobio de la glucólisis, liberando grandes cantidades de ácido láctico en la sangre. Además, el flujo sanguíneo insuficiente que llega a los tejidos evita la eliminación de ese dióxido de carbono y los ácidos, así que el dióxido de carbono se suena el agua, está sacado carbónica en la célula, forma ácido carbónico intracelular y esto va a contribuir no solo a tener una acidosis en el líquido extracelular, sino que en el intracelular también. Sí, yo digo que el choque se inicia, ¿verdad? Tenemos paciente con diarrea y vómito, que nos llega en estado de deshidratación, ya con choque, pero con presión arterial normal. Está comentando
su situación clínica. Luego entra un choque progresivo, empieza un deterioro de su estado de conciencia en el paciente, ¿verdad? Entra un choque progresivo. Dependiendo de la etiología, puede ser que el personal no logra detener la evolución del choque y llega a una etapa de choque irreversible. Aquí es donde el flujo sanguíneo pues, es más marcado, la reducción en los órganos vitales, como es el cerebro, el corazón y los riñones, provocando un daño sumamente grave por izquierda. Y bueno, en esta etapa ya es irreversible. Es decir, que nosotros podemos confundirle, ponerle drogas, vasopresoras, y, y aquí pues el paciente tiende a sufrir los órganos y ocasionar la muerte. Mecanismo fisiopatológico. Ahora vamos a hablar cómo ocurren estos choques. ¿Cuál es la fisiopatología? Como hemos mencionado, el más estudiado es el choque hipovolémico. Independientemente de la causa, pues en todos los choques siempre va a haber una reducción de la sangre hacia el corazón. Por lo tanto, una reducción del gasto cardíaco. Por ejemplo, en el caso de una hemorragia, va a haber un déficit de volumen sanguíneo que ocasiona descenso del retorno venoso, disminución de la precarga del ventrículo derecho, disminución del volumen cardíaco y disminución de la presión arterial, ¿verdad? Porque hay una reducción del gasto cardíaco, por ende, de la presión arterial. Ahí se pone activación de los mecanismos compensatorios con la finalidad de mantener la presión arterial normal, que ya se había comentado anteriormente, siendo la de relevancia, pues el incremento de la frecuencia cardíaca y la vasoconstricción sistémica o la activación del sistema simpático. La respuesta fisiológica normal de un choque hipovolémico es tratar de mantener una buena proporción del cerebro y el corazón y manteniendo lo más posible el flujo sanguíneo circulante normal o eficaz. Si este choque va progresando, pues poco a poco, pues la frecuencia cardíaca y la vasoconstricción aumenta más. ¿Verdad? La vasoconstricción se desarrolla en los vasos sanguíneos de la piel, los músculos esqueléticos, los riñones y los órganos abdominales, con disminución del flujo sanguíneo, conversión del metabolismo anaerobio y producción de ácido láctico. Como ya mencionaba, una restricción de flujo se aplica en ciertos órganos en la vasoconstricción para que esta sangre vaya hacia el corazón y el cerebro, pero debe ser pálidos y debilitados, ¿verdad? Porque el músculo sanguíneo no le está llegando oxígeno. Cuando la persona se hace grave, eh, es grave, o su efecto se prolonga, los mecanismos compensatorios vuelven perjudiciales. Empiezan a haber alteraciones de microcirculación y hipoxia tisular. La vasoconstricción intensa disminuye la producción tisular, altera el metabolismo celular, liberación de antiinflamatorios, vasoactivos como es el histamina, libera ácido láctico y muerte celular. Y esa, cuando muere la célula va a provocar una alteración de la homocisteína de potasio, provocando una reducción del sodio intracelular, potasio, perdón, intracelular, y aumenta la concentración de sodio y esto origina edema celular. La acidosis intracelular y la liberación de hidrolasa procedente de la lisosómica provocan autodigestión de la pared celular y o provocando muerte de la célula. O sea que hacíamos conservar entonces áreas de infartos en diferentes órganos. El choque neurogénico. La fisiopatología, pues la introducción de las aferencias vasomotoras simpáticas como resultado de un defecto en el centro vasomotor del tronco encefálico o la producción del impulso eferente que controlan los vasos sanguíneos van a ocasionar dilatación arterial y venosa. O sea, recordemos que el sistema simpático controla esa función de los vasos sanguíneos. O sea, cuando se activa el sistema vasomotor, libera adrenalina y esto va a ocasionar pues, la vasoconstricción para impulsar mayor rápido el flujo sanguíneo. En caso de que no se requiera, pues que se haga una dilatación vascular, entonces se deja de producir adrenalina en el sistema vasomotor. También pues, recordemos que tiene una adaptación los vasos sanguíneos a su volumen. O dice, o en la producción de pulsos diferentes que controlan los vasos sanguíneos, van a causar dilatación arterial y venosa. Entonces, dilatación, cuando hay una pérdida de esta función simpática, va a ocasionar estancamiento, ¿verdad? De sangre en los sistemas venosos. Y esto, por lo tanto, reduce el gasto cardíaco, o sea, la sangre queda retenida en la luz vascular. El choque cardiogénico, pues, fue una lesión cardíaca o de la función del corazón,
que tiene múltiples causas que pueden originarles el infarto, problemas de arritmias o alteraciones valvulares, ¿no? Aquí este choque se va a caracterizar cardiogénico, se caracteriza por ciclo vicioso en que la depresión de la contracción del miocardio por isquemia hace que disminuya el gasto cardíaco y la presión arterial, originando deficiencia del riego del miocardio y agravar más la isquemia del corazón y la depresión del gasto cardíaco, o sea, reducción del gasto cardíaco. Tenemos aquí la figura del infarto del miocardio, ¿verdad? Va a originar la, una difusión sistólica y diastólica, se afecta de las dos funciones del corazón. Si hay una alteración de la contracción o impulso de sangre hacia la solución sistémica, va a haber una reducción del gasto cardíaco y volumen sistólico que va a producir hipotensión arterial. Si hay una reducción del gasto cardíaco, también se reduce el riego sanguíneo coronario hacia el miocardio y esto va a producir isquemia miocárdica. Si hay una isquemia miocárdica, va a provocar una difusión progresiva del miocardio hasta llevar a la muerte. También esa alteración de la función sistólica en el choque pues, nos va a originar una disminución del riego sanguíneo a nivel sistémico, o sea, al desorden, y esto nos va a poder ocasionar una vasoconstricción compensatoria y que pues, al final lleva una disfunción progresiva también del miocardio. Puede haber una alteración también del, del lado derecho del corazón. Podemos aquí de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo se tiende a aumentar y congestionar los pulmones, ya que el ventrículo izquierdo no puede expulsar o toda la sangre posible, se tiende a retenerlo y se va aumentando la sangre del lado derecho, se congestionan los pulmones y aumenta la presión ahí en el de los ventrículos del lado eh, derecho, perdón, perdón, del ventrículo izquierdo. Se aumenta y por lo tanto se congestionan los pulmones. Como está congestionados los pulmones, hace una hipoxemia y por lo tanto isquemia y difusión progresiva del miocardio y la muerte del paciente. Entonces, la difusión sistólica disminuye el volumen sistólico y junto con la difusión diastólica, o sea que el corazón no está funcionando, va a provocar que se aumente la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, o sea que el ventrículo no impulsa toda la sangre en la circulación sistémica, entonces se queda cierta cantidad de sangre en las cámaras cardíacas. Y esto va a provocar un aumento de la presión pulmonar y congestión pulmonar, o sea, o edema pulmonar. La disminución del riego coronario empeora entonces más la isquemia del corazón y esto puede terminar un paro, ¿no? Un infarto, muerte del paciente. Aquí en este proceso cardiogénico hay una liberación de citocinas inflamatorias como la citocina que puede contribuir la génesis del choque cardiogénico. Se ha encontrado también otros metabolitos tóxicos liberados ahí en el tejido isquémico del miocardio, uno conocido como el depresor, factor depresor del miocardio, que va a provocar mayor depresión del miocardio de manera reversible, o sea que es algo vicioso. Va a provocar dilatación ventricular y disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿no? Y la presión diastólica. Este factor depresor del miocardio liberado del propio miocitos dañados. También la acidosis láctica, que se origina por la disminución del riego sanguíneo tisular y la hipoxemia, dado por el edema pulmonar, van a contribuir el ciclo vicioso de mayor isquemia miocárdica y mayor hipotensión. Choque anafiláctico. Este choque se debe más que todo desde el punto de vista inmunológico de sustancias eh, químicas o sustancias inmunitarias que van a contribuir al choque, porque son vasodilatadores, por ejemplo, como la histamina, que es un potente vasodilatador, tenemos las proteínas de 2 y levotrieno, que van a provocar vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. La liberación de veedores tiene lugar cuando un antígeno es introducido y es reconocido por la producción FAC de la hemoglobina E específica. También los mastocitos y basófilos tienen receptores específicos para la producción cristalizada de la hemoglobina E, de forma que la interacción antígeno-anticuerpo va a lograr ocasionar liberación de mediadores contenidos en las células de los basófilos y mastocitos. Esos mediadores químicos son que nos va a dar todo el daño ahí en el paciente. Esta activación también puede ser generada por mecanismos no inmunológicos. O sea, el medio de contrastes
iodados, fármacos como los opiáceos, pueden activar las células de los mastocitos y de los basófilos. Como dice, estimulan directamente a esa célula. El choque anafiláctico se caracteriza por la caída de la resistencia periférica y una hipoventilación de instauración rápida. O sea, bastante rápida que puede estar muerto el paciente. ¿Verdad? Este hipoventilación se debe principalmente a la histamina. ¿Qué hacer? ¿Qué hace la histamina? Aumenta la capacidad vehicular por dilatación venosa, disminuyendo el retorno venoso. Provoca también dilatación de las arterias, disminuyendo la presión arterial. También aumenta la permeabilidad capilar, permitiendo que muchos líquidos y proteínas vayan hacia el espacio intersticial y se pierda la luz vascular. Todo esto refleja una disminución de la presión venosa central, volumen sistólico reducido y de la presión arterial. O sea, de una manera aguda, brusca, el choque anafiláctico está orinando todo esto. El choque séptico se caracteriza sobre todo porque tiene estas dos etapas, ¿verdad? Dependiendo de cómo está iniciando el proceso infeccioso. Aquí pues, las endotoxinas y otros productos bacterianos, digamos, polipasan de la membrana celular para que liberen ácido araquidónico e inicien la síntesis y liberación de leucotrienes, prostaldinas y tromboxanos y unas células liberadas y algunas células liberan factor activador de plaquetas. Estos mediadores van a alterar el tono vasomotor, permear la microcirculación y agregación de leucocitos y plaquetas. O sea, pueden estar en las paredes endoteliales y alterar su permeabilidad, ¿verdad? Es la salida de líquido hacia el espacio intersticial. Los microorganismos activan la vía clásica de complemento y la endotoxina activa la vía alterna. Y ambos provocan la formación de C3 activo y C5 activo que son quimiotácticos, ¿verdad? Y permite que lleguen leucocitos y plaquetas, ¿verdad? Más al sitio donde está el proceso infeccioso. La activación del sistema de coagulación hace que se genere trombina y también se forme trombos plaquetarios en la microcirculación del vaso sanguíneo y prefiere oclusión del flujo. Los microorganismos o las endotoxinas también estimulan la liberación de catecolaminas y glucocorticoides de la glándula suprarrenal. La histamina en la célula cebada y serotonina en las plaquetas, lo que está orinando muchos mediadores que van a controlar el sistema hemodinámico. La taquicardia, la hipotensión y el colapso circulatorio se deben a de esas sustancias vasoactivas. El choque séptico también puede causar una lesión y muerte celular debido a efectos directos de la endotoxina y otros productos bacterianos. También puede ser por efectos indirectos, vendedores endógenos y a la parte del signo o anoxia de los tejidos. Anoxia y liberación de hormonas como catecolaminas, o insulina y glucocorticoides van a alterar ese mecanismo aeróbico anaeróbico de la célula, incrementando pues, los niveles de ácido láctico en la sangre. Como hemos mencionado, el choque séptico tiene dos fases. Tiene una fase llamada choque séptico, o síndrome séptico o choque caliente, fase hipodinámica, donde va a haber una disminución de la resistencia vascular periférica, porque va a haber una vasodilatación ocasionada por las sustancias endógenas activadas por la infección. Así que aquí está actuando la baracinina, proteciclina, citocina, ácido nítrico y peso endógeno, provocando esa dilatación periférica. Esto va a aumentar el volumen sistólico y el gasto cardíaco con el fin de mantener la perfusión tisular, aunque no lo suficiente para mantener las demandas energéticas tisulares aumentadas por la infección. Una vez que pasa de este choque caliente a un choque frío, que se predominan las sustancias vasoconstrictoras. Inician vasodilatadoras, estas vasoconstrictoras como es el lecotrienos o tromboxano, catecolaminas y producen una vasoconstricción tisular vascular. El gasto cardíaco tiende a disminuir secundariamente a la acción de sustancias depresoras de la contractibilidad del miocardio, así como por la hipovolemia. Cuadro clínico del shock. Entonces tenemos tres etapas. La etapa incipiente, luego vamos a tener la etapa eh, tardía, y posiblemente vamos a tener una tercera etapa del choque que se llama, perdón, etapa tardía donde el paciente pues ya puede fallecer si no lo atendemos a tiempo nosotros el choque del paciente. En la etapa incipiente es cuando comienza el choque.
Cuando llega el paciente, ya sea anafiláctico, séptico, en el cual va más inquieto o angustiado, ah, con síntomas de nivel del sistema nervioso central por una reducción del flujo sanguíneo. Recuerde que todo ello es una reducción del volumen, de diferentes causas. Entonces, podemos estar en un mecanismo compensatorio que trata de mantener un riesgo sanguíneo cerebral, pero al progresar el choque, se reduce el flujo sanguíneo cerebral y comienza con síntomas neurológicos. El paciente ya todo confuso, angustiado. Debe una disminución en la presión de riesgo, más bien que la vasoconstricción local, o sea que más reducción del flujo sanguíneo. Al progresar el choque, la carencia de oxígeno ocasiona confusión, agitación e inquietud en el paciente. Puede haber hiperventilación. Y en ambas etapas, tanto la incipiente tardía e hiperventilación, pero las causas son diferentes. En este caso, la hiperventilación es por la hipotensión sistémica para reducir flujos, el trastorno venoso, disminución de la presión pulmonar y el gasto cardíaco. La disminución del flujo pulmonar estimula los quimiorreceptores, da por aumento de la presencia de dos y de oxígeno, y se produce hiperventilación para disminuir la presión sanguínea en el paciente, o sea, como un mecanismo compensatorio. Los quimiorreceptores que observan en el caído órtico y el seno carotídeo, que van a ir hasta el centro neumotáxico, ahí en el bulbo raquídeo, para estimular la frecuencia y la profundidad de las respiraciones con la finalidad de eliminar el CO2 en la sangre. Vamos a encontrar taquicardia hay una disminución del gasto cardíaco y la presión arterial. Eso también estimula los receptores que van a liberar las catecolaminas. Ahí en el centro vasomotor verán adrenalina y esto va a provocar la taquicardia del corazón. Ya que el corazón, obviamente el miocardio está muy inervado por receptores adrenérgicos que actúa la adrenalina. Hipotensión, ocasionada por una disfunción vasomotora. Bueno, esto depende del tipo de choque, ¿verdad? O sea que reduce el gasto cardíaco, por tanto, disminución de la presión arterial. Vamos a contar el pene pálido, ahí con un mal llenado capilar, y se debe por la misma vasoconstricción sistémica, por la descarga de la adrenalina, ¿verdad? Se está ocasionando ahí sobre la piel y el músculo se ve mal llenado capilar. Debilidad muscular por disminución del aporte de nutrientes, especialmente oxígeno del músculo por la vasoconstricción periférica, por un mecanismo compensatorio para ligar la sangre al cerebro y al corazón. En la etapa tardía, pues ya avanzando el choque, ya encontramos acidosis metabólica. Ese riesgo sanguíneo inadecuado, pues recordemos que va a activar la vía anaeróbica en el paciente, ocasionando una elevación de ácidos no volátiles entre el ácido láctico y provocar una acidosis metabólica. Aquí también tenemos mayor hiperventilación, pero aquí se agrega como una causa de la misma acidosis metabólica para tratar de evitar que el pH no se baje tanto. Vamos a contar el pulso rápido y débil en el paciente como una manera compensatoria con la reducción progresiva de volumen sanguíneo en el paciente. Vamos a encontrar oliguria y falla renal. La disminución del volumen sanguíneo ocasiona una disminución de la filtración glomerular, ocasionando oliguria. Si el proceso continúa, puede llegar a producir hasta insuficiencia renal aguda. De modo que esto, pues, al inicio, con el mecanismo compensatorio, es una vasoconstricción sistémica. Y el riñón es uno que se sacrifica para hacer la vasoconstricción. Un mecanismo compensatorio de la pérdida de volumen, ya sea de cualquiera de las teorías del choque, o fisiopatología de choque. Puede haber en etapas tardías coma y convulsiones porque a medida que se reduce el flujo sanguíneo cerebral, pues aumenta más la hipoxia y pues altera más la función neuronal. Vamos a encontrar disnea, hipoxia, una circulación lenta y la isquemia van a fomentar el desarrollo de trombos vasculares pulmonares y van a provocar edema pulmonar. El edema pulmonar, recuerden que se va a fallo de bomba cardíaca, que se va a acumular más agua en los pulmones y en los alveolos, provocando dificultad para la transferencia del intercambio gaseoso en el individuo que actúa la hipoxia. Y esto, pues, hemos comentado, esa disnea o esa dificultad respiratoria, aumento de la frecuencia respiratoria, va a ser para estimular en el centro respiratorio por incremento de CO2. En la sepsis, también pero en choque, pues, vamos a tener también trastorno hepático, falla hepática y de la coagulación o coagulación intraocular diseminada.
ya que la hipoxia y la disminución del flujo portal provoca necrosis en las células hepáticas y se sigue prolongando, va a provocar la alteración de los factores de la coagulación dependiente de la vitamina K, el 2, 7, 9 y 10. La lesión anóxica de las células endoteliales también puede ocasionar coagulación intravascular diseminada, que es más frecuente en el choque séptico, ya que las endotoxinas pueden activar la coagulación. O sea, esto no quiere que los otros choques no lo puedan tener, pero es más frecuente observarlo en este tipo de choque. Y aquí finaliza la clase de, de choque.